Hola, hola a todos. Mi nombre es Ivonne Da Costa, soy artista visual. Nací en 1949 y siempre me gustaron todo lo que tenía referencia a las artes. Me crié en un lugar donde había mucho libro de arte, pero siempre referenciado o acotado hasta los impresionistas. Luego de los impresionistas el arte no existía. No se consideraba que era arte. Pero bueno, con esos antecedentes siempre estuve dibujando, interesada en todo eso que significaba en aquel momento para mí era el dibujo, la pintura. Y en el año 1975, épocas de dictadura, donde no había lugares donde formarse, me recomendaron ir al taller de Hilda López para iniciar mi formación. Luego, en la época que volvió la democracia, empecé a ir a diferentes talleres que se daban, a conferencias, a clases, a clínicas, y me fui formando a los golpes, a los saltos, no con una formación académica, digamos, sino más bien existencial. Y desde el 2008 hasta ahora tenemos un grupo que vamos todas las semanas y seguimos aprendiendo y tratando de comprender cada vez más nuestra situación como seres humanos en este mundo. Y yo desde el año 2006 estoy trabajando siempre con los conceptos de dualidad y últimamente con el concepto de realidad y lo real. He trabajado mucho con instalaciones, con esculturas blandas, esas esculturas blandas arrojando sombras, las sombras arrojadas, con construcciones ilógicas, haciendo diferentes recursos para expresar siempre la idea de esa dicotomía, de esa relación entre la realidad y lo real, de esa barra que separa. O sea, la relación es lo que más me interesa. No podemos definir una cosa ni la otra. Es entre las dos cosas, algo que pasa en el medio. Todas las estrategias de arte que he utilizado son para llevar al espectador a intuir de que nada está terminado, de que siempre hay algo más. Dentro de esas obras que fui armando y desarrollando a través de todos estos años, una de las que me ha abierto el camino para llegar a lo que hice para este premio fue una obra que presenté en el 2014, fue seleccionada en el premio José Gamarra. Esa obra consistía en una apropiación de una pintura de Cuneo. ¿Por qué una apropiación de la pintura de Cuneo? Bueno, primero porque Cuneo fue uno de los representantes del movimiento planista. El movimiento planista, un movimiento que ese uruguayo en el cual la modernidad está presente, fue en los inicios de la modernidad en el Uruguay. Y a mí me atraen muchos esos trabajos. Me apropié de ese cuadro, hice una recreación de ese cuadro y lo trabajé en diferentes planos. Ese cuadro estaba como pintado en una sala que a su vez arrojaba una sombra y así la sombra iba pasando de diferentes planos hasta llegar al piso. Pero el haber trabajado con un paisaje me abrió hacia otras posibilidades. Y a partir de ahí empecé a experimentar con el paisaje y cómo lo relacionaba, qué hacía para crear esa barra, que no fuera solo un paisaje, sino que pudiera expresar esas dualidades. Llevó todo un proceso. Mi forma de trabajo no es
me pongo a pensar conceptualmente qué es lo que quiero hacer, sino que empiezo a dibujar, a hacer croquis, a dejar que la mano me vaya guiando. En ese hacer voy seleccionando, y luego que logré algo, ahí empiezo a pensar, a ver, pero le doy mucha importancia al intuitivo. Luego el concepto viene, o sea, que hay una alternancia entre lo que uno hace, lo que las manos piensan y lo que pensamos desde el concepto, desde nuestro intelecto. Y de esa manera fui trabajando. En el 2016, visitando el Parque de Achugarri, se me ocurrió hacer una instalación en la cual el parque formara parte. Y se realizó esa muestra, por suerte. Debo agradecer a la fundación que me dio la oportunidad de poder realizarla. Ahí hice un espejamiento en una de las piezas que integró esa instalación, fue un cuadro con un espejamiento del Parque de Achugarri colocado enfrente a la ventana, con una escultura blanda de las que yo hago, que proyectaba su sombra dentro de ese cuadro que era el espejamiento del parque. Y bueno, esta fue otra instancia en la cual seguí trabajando poniendo esculturas blandas dentro de los paisajes que iba creando. Paisajes que fui conformando, sacando fotos de la web, algunos inventados por mí, recurriendo a las imágenes de los cuentos infantiles y por supuesto teniendo siempre presente la obra de los planistas. Me atrae mucho el colorido, o sea, la forma del planismo. Creo que a nivel pictórico no respeto tanto lo de las pinceladas, bueno, ellos tenían otra concepción para hacer la obra que la que yo he aplicado. De esos paisajes fueron surgiendo de integrar mis esculturas al paisaje, pero ya no como esculturas, creando como dos sistemas de representación que se combinaban para conformar una única representación, un paisaje. Trabajé mucho en eso y he logrado, estuve trabajando con acrílico sobre tela y logré una serie de obras que bueno, han sido seleccionadas para exponer en el EAC. Espero que la pandemia nos deje exponerlas en el año 21, que tiene una característica diferente, pero sí dentro de la misma dinámica a lo que presenté para el Nacional. El Nacional surge de una cantidad de series de acuarela. Allá por el año 2018 empecé a manejar esta técnica que no usaba desde la adolescencia. La empecé a usar porque, primero, que sus colores y cómo brillan, las transparencias que tienen, me estaban llamando para usarlos. Y también porque cuando uno trabaja con acuarela, el medio es como mucho más intimista. Uno no es como el acrílico que se levanta, que mira que no, es todo más cerca. Uno se queda sentado, como se conforma como una especie de atmósfera alrededor de uno que lo hace centrarse y meterse dentro de uno mismo. Y creo que fue una vivencia que en su momento me ayudó mucho para crear, para hacer. Y trabajé todo el año 2019 en esto. Y esta serie que presenté a Nacional
salvo una o dos piezas, las hice en época de pandemia. Y no sé, lo vivencio un poco como me preparé para poder pasar estos momentos tan difíciles en que el mundo nos cambió tanto. Era como había una continuidad en mi sentir. Es como que esto que estamos viviendo ahora es como una continuación de algo que veníamos viviendo y no nos dábamos cuenta. Estos trabajos, algunos de ellos son sacados de paisajes de Montevideo, otros de paisajes de Punta del Este. Y de a poquito se fue incorporando la geometría. Empecé unas series en que hacía el paisaje tal cual, copiado de una foto mía o una foto de algún colega que me apropiaba. Y debajo de eso hacía otra configuración solo geométrica que respondía a los colores y a las formas de ese paisaje realista, figurativo. Debajo era otro paisaje figurativo pero geométrico. Y así desarrollé toda una serie. Luego hice otra serie donde se combinaba la geometría y el paisaje. Y de a poquito configuré lo que hoy estoy exponiendo en el EAC. Llegué a esa composición donde las dos cosas conviven en un mismo plano, las dos formas de representación, el geométrico, sin ser un geométrico que conforma el paisaje realista, no, es un geométrico que se inserta dentro del paisaje. ¿Por qué tomo más el paisaje geométrico como que se inserta y conforma? Bueno, generalmente en la cabeza nuestra pensamos lo que es realista y nos dice un árbol es un árbol, una flor es una flor, es lo que aceptamos como que eso es lo que debe ser, ¿verdad? Entonces sería como la base. Y al ponerlo, las figuras geométricas es como insertarlas en ese paisaje. Pero en realidad esas son ideas que tenemos porque la vista nos conforma a algo de determinada manera. No sabemos si realmente es así. Ya hubieron pintores que quisieron desarmar nuestra representación, digamos, modernista, renacentista de la perspectiva del paisaje. Así que yo mantengo la perspectiva, aunque media planista, e inserto ese otro sistema geométrico que quedan aunados por el color. Aplico los mismos colores. Es una serie de 5 acuarelas que conforman una sola obra, porque es aquello de que una obra más la otra obra más la otra obra nos van llevando como en una cadena a ver diferentes situaciones de lo mismo, como reafirmando y revalorizando y metiéndonos dentro de ese mundo que estoy presentando. El espectador al enfrentarlas puede captar diferentes cosas, cada uno va a ser diferente lo que pueda valorizar, cada uno le va a dar la interpretación que quiera, es una obra abierta, por eso no les pongo títulos generalmente a mis obras, que considero que es el espectador quien debe terminar la obra, es el espectador que le va a dar un título, el espectador que se hace preguntas, ¿para qué pusieron esta geometría dentro de este paisaje? Y ahí empieza esa relación de lo uno o lo otro. ¿Por qué tiene que ser lo uno y por qué tiene que ser lo otro? Y entre ese uno y otro, y ahí está mi interés, en que no hay un cierre, entre ese uno y otro siempre hay esa barra que nos permite ir más allá, profundizar en algo más, e intuir que existe algo más de lo que nosotros, con nuestro sistema representacional, podemos ver. Con nuestro sistema de captar el mundo, podemos llegar a intuir de que existe otra cosa más.
que no la podemos ver, pero está ahí y convive con nosotros, es parte nuestra. Esta obra, yo presenté una memoria descriptiva de cómo montarla, y debo agradecer al equipo de montaje de LEAC. Ha respetado y la ha presentado sin mi presencia perfectamente. Y también al diseño de todo el premio, el montaje de todo el premio, que cada obra puede tener su espacio para poder ser apreciada, que ninguna está compitiendo con la otra. Muy bien armado, Salón, así que felicito a todo el equipo de LEAC. Espero que el espectador encuentre dentro de ella preguntas y capaz respuestas a hacerse. Luego, estoy muy agradecida de haber sido seleccionada primero y premiada. Llevo una larga carrera. Mi primera muestra, mi primera entrada a concurso fue por los años 1987. Y elegí yo validarme como artista el camino institucional. Hay otras formas de validarse como artista. Pero bueno, me sentí como que por ese lado era un desafío, era una manera en la que yo veía que podía hacerlo. Y dentro de esa carrera institucional, recibir un premio nacional es como el máximo logro que uno pueda llegar a aspirar. Y a la altura de mi vida, llegar a obtener esto realmente es muy gratificante. Y a su vez que mi obra pase a integrar el acervo del Museo Nacional de Artes Visuales, también es un orgullo. Gracias, saludos a todos.